Muy buenos días a todos. Soy el doctor Alberto Orden. Soy docente a cargo de Semiología Medicina A en la unidad docente hospitalaria del Hospital Aeronáutico Central. Tengo el gusto hoy de hablarles de un tema muy interesante que es el de vasculitis sistémica. Pero antes quiero agradecer primero la invitación a la cuarta cátedra y segundo, no dejar de reconocer la enorme generosidad que ha tenido la cátedra para con nosotros en la ayuda durante esta pandemia que estamos transcurriendo. Así que comenzamos el tema. Las vasculitis sistémicas son un grupo heterogéneo de patologías que tienen manifestaciones clínicas, manifestaciones paraclínicas, los estudios de complementarios, manifestaciones bioquímicas. Aunque el gold estándar de la definición de vasculitis continúa siendo la anatomía patológica, pero hoy en día muchos de estos hallazgos clínicos o bioquímicos se convierten en verdaderos subrogantes de la anatomía patológica. Yo les decía que era un grupo heterogéneo de entidades, pero representa en un hospital grande, un hospital universitario, 1 de cada 300 ingresos. Las vasculitis sistémicas pueden ser única expresión de una enfermedad, es decir, una entidad nosológica por sí misma, entonces la definimos como vasculitis primaria. La arteritis de células gigantes, la granulomatosis con poliangitis, son vasculitis primarias, constituyen en sí misma una sola enfermedad. En otros casos se asocian a artritis reumatoidea, lupus, infecciones o neoplasias, y entonces la llamamos vasculitis secundarias. Uno de los mayores desafíos que tiene esta enfermedad es que cuando tiene un paciente una patología arriba a la izquierda, ateroesclerótica, arriba a la derecha, trombótica, o abajo, vasculítica, la vía final común siempre es la isquemia del territorio distal, es decir, del territorio irrigado. Y eso se manifiesta como una isquemia digital, como un infarto de miocardio, como un accidente cerebral, como un fenómeno cutáneo, un fenómeno neurológico. Es decir, que cualquiera de estos procesos, una inflamación aguda, vasculitis, un proceso inflamatorio crónico, aterosclerótico, y a eso se le suma un fenómeno trombótico, nos lleva a una vía final común que es la isquemia, que representa una de las manifestaciones principales de las vasculitis sistémicas. Es extremadamente interesante la historia de las vasculitis porque habla del razonamiento con que uno va conociendo las enfermedades y definiéndolas. En el siglo XIX, el síndrome purpúrico, sobre todo en los chicos, fue definido por Johnley y Henoch, es decir, el pediatra y el patólogo. Una arteritis necrotizante con manifestaciones de vasos medianos fue definida por Kussmaul y Meyer. Kussmaul, ustedes lo vieron con la respiración de Kussmaul, es decir, ahí teníamos ya el clínico y el anatomopatólogo. A medida que fueron pasando los años, se fueron subdividiendo y encontrándose que estas vasculitis se iban definiendo por otras características clínicas y se fueron agrupando, por ejemplo, en una enfermedad en los chicos que describió el doctor Kawasaki, enfermedades que tenían en común granulomatosis con o sin eosinofilia, y otras enfermedades que fueron definidas, y esto ya ingresamos en el territorio de la segunda mitad del siglo pasado, cuando aparecen los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son hallazgos de mecanismos fisiopatológicos involucrados en la enfermedad y la redefinen. Entonces, a la llamada antiguamente púrpura de Johnley-Henoch, hoy la llamamos vasculitis IgA.
En el 47 se describen las crioglobulinas, esas globulinas que a temperatura ambiente precipitan. Piensen que en ese momento ni siquiera estaba definido el conocimiento de la hepatitis C. En los 80 se empiezan a definir unos anticuerpos que se llaman anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo o ANCA. Ante tanta dispersión, se decidió efectuar consensos de nomenclatura, es decir, llamar a gente importante en cada uno de los rubros y unirlos para tratar de definir. Y así apareció en los 90 el primer consenso de Chapel Hill. Chapel Hill es una universidad en Carolina del Norte. Y se definió a las vasculitis según el tamaño de sus vasos, en vasos grandes, vasos medianos o vasos pequeños. Evolutivamente aparecieron nuevos hallazgos bioquímicos, clínicos, fenotípicos, que dio lugar a un segundo consenso allá por el 2012, que es sobre el cual vamos a trabajar. Este es el documento oficial de este segundo consenso de Chapel Hill de 2012. Decíamos que el comienzo de todo fue definir vaso grande, mediano y pequeño. Por vaso grande entendemos a la aorta, sus principales ramas y sus venas análogas. Por vaso mediano definimos a las principales arterias y venas viscerales con sus ramas iniciales. Son más pequeñas que las ramas aórticas principales, pero tienen 4 capas: una íntima, una elástica interna continua, una media muscular y una adventicia. Y por último, las vasculitis de pequeños vasos, que comprenden arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas intraparenquimatosos. Es todo lo que ingresa al órgano. Es una enfermedad microscópica en realidad, está por debajo de la enfermedad macroscópica. Chapel Hill 2012 suma a estos 3 primeros elementos clásicos a las vasculitis de vaso variable, a la vasculitis de órgano único, a las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas y a las vasculitis asociadas a etiología probable. Este, les repito nuevamente, es un consenso de nomenclatura. Es decir, para hablar en medicina tenemos que hablar de cosas en común, de comunicarnos. Entonces dijo, diagnóstico. Diagnóstico es el nombre de la enfermedad. Su definición y el proceso patológico que está presente en un paciente y que justifica la asignación del diagnóstico, es decir, que le dan el nombre. Y después habla de criterios de clasificación y diagnóstico, y esto sí es importante remarcarlo. Entender que una cosa es el criterio de clasificación de una enfermedad, que son observaciones que hacen que uno pueda comparar, básicamente, un grupo con otro grupo, sobre todo para estudios. Sin embargo, el criterio diagnóstico es la observación que demuestran o predicen confiablemente la presencia de un rasgo de una enfermedad en un paciente específico. Siempre hay que tener en cuenta eso. Demos un ejemplo. La poliarteritis nodosa es el nombre de una enfermedad. ¿Cuál es su definición? Es una arteritis necrosante de mediana o pequeña arteria sin glomerulonefritis o vasculitis en arteriolas capilares o vélulas y que no tiene ANCA. Criterio clasificatoria: arteritis necrotizante o necrosante por biopsia, ANCA negativa, sin síndrome linfomucocutáneo ni evidencia de glomerulonefritis. Criterio diagnóstico: aneurisma visto por imagen o arteritis necrosante por biopsia. Fíjense cómo acá agregamos la imagen. Es decir, yo al comienzo de todo les decía que había criterios subrogantes. Cuando uno tiene una buena arteriografía de riñón con múltiples aneurismas,
uno puede definir claramente que se trata de una poliarteritis nodosa. Cuando uno tiene clínicamente y electromiográficamente una mononeuritis múltiple en el contexto adecuado, uno puede definirlo a eso como neuropatía asociada a la vasculitis, como un criterio subrogante. Cuando no aparece el mecanismo claro, continúa el epónimo. Epónimo es ponerle el nombre de una persona, Kawasaki tiene 90 y pico de años y vive todavía, a su enfermedad. Otras por razones históricas, incluso políticas. Wegener era filonazi, así que se decidió sacarlo de su nombre a la enfermedad y llamarla granulomatosis con poliangitis. Y a la otra enfermedad de pequeños vasos que tenía granulomatosis y eosinofilia se la llamó así y se la dejó de nombrar como Churg-Strauss. ¿Tienen estas enfermedades, como la inmensa mayoría de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, una etiología? No, la etiología no existe. Nosotros estamos muy marcados en lo inmunológico por la infectología, que con los postulados de Koch plantea que hay un germen, uno lo puede extrapolar de una población a otra población y remediar la enfermedad. En esto, el modelo epigenético es más o menos así. Tenemos un background genético. Sobre ese background genético, intrínseco al individuo, actúa el medio ambiente. Y a eso lo llamamos epigenética. Es decir, las modificaciones que la epigenética produce en el genotipo y hace que muestren un fenotipo de enfermedad. Pueden ser muchos, tienen que ver con virus, con hormonas, con geografía, con nutrición, con químicos. Después vamos a ver específicamente qué cosas del medio ambiente reconocemos como productoras de vasculitis. El sílice, por ejemplo. Drogas, propiltiuracilo, cocaína. La cocaína se ve muy vinculada a vasculitis ANCA, pero no tanto por la cocaína en sí misma, sino por las sustancias que se usan para cortarla, para agrandarla. Bacterias. Superantígenos bacterianos son capaces de desencadenar episodios vasculíticos. Vamos a ver más adelante cómo, para hablar de la actualidad, tenemos un síndrome muy similar a la enfermedad de Kawasaki, desencadenado por el coronavirus. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos que se ven vinculados en estas enfermedades? Los inmunocomplejos, sí. Hepatitis B y hepatitis C se han visto vinculadas a la poliarteritis nodosa. De hecho, uno de los antiguos criterios clasificatorios de la poliarteritis nodosa era la presencia de el antígeno de superficie de la hepatitis B. Para la vasculitis crioglobulinémica, las crioglobulinas son el mecanismo conocido. Hay algunas vasculitis en las cuales hay anticuerpos específicos y patogénicos contra la membrana basal glomerular, específicamente en riñón y en pulmón. Los ya descritos ANCA son mecanismos que incluso son importantes porque son en sí mismos patogénicos. Por último, no solamente la inmunidad humoral, sino que la inmunidad celular puede estar implicada en la aparición de vasculitis. No es infrecuente vasculitis sistémicas vinculadas a tumores sólidos y a veces a neoplasias oncohematológicas como leucemias o linfomas. Existen síndromes clínicos que son generales a las enfermedades vasculíticas, que constituyen verdaderas señales de alarma, banderas rojas que cuando uno las vea debe pensar si no estamos en presencia de una vasculitis. Cuando uno vea enfermedad de múltiples órganos o sistemas
piense en enfermedad vasculítica. Cuando uno vea astenia, adinamia, anorexia o incluso un síndrome febril, ¿qué pasa con el síndrome febril prolongado? En el síndrome febril prolongado automáticamente la primera búsqueda y correcta es la de infección. Cuando la infección no aparece, buscamos neoplasias. Cuando no aparezca neoplasia ni infección, pensemos en vasculitis sistémica. Los dermatólogos, cuando ven una púrpura palpable, saben que esa es una manifestación vasculítica. La lesión vascular isquémica, gangrena, claudicación, Raynaud, Livedo, cuando ocurra sobre todo en territorios inapropiados o en circunstancias inapropiadas. Síndromes clínicos como glomerulonefritis, es decir, deterioro rápidamente evolutivo de la función del riñón, son evocadores de fenómenos vasculíticos, igual que la mononeuritis múltiple. Este era un muchacho es un hombre joven, pero en el momento que presentó su isquemia mesentérica tenía 37 años. Es decir, cuando uno tenga un fenómeno isquémico, como venimos hablando desde el comienzo, en un individuo añoso, diabético, hipertenso, con enfermedad cardiovascular severa, bueno, en ese contexto tiene razonabilidad la aparición. Ahora, cuando tenemos un paciente joven que aparece con un fenómeno isquémico y una manifestación clínica como puede ser el angor intestinal, testicular o mialgias, pensemos en fenómenos vasculíticos. Pensemos en fenómenos vasculíticos. Una entidad nosológica en donde se combina la hemorragia alveolar difusa y una glomerulonefritis con deterioro de la función rápidamente evolutiva, se la denomina síndrome pulmón-riñón o síndrome pulmo-renal. Pulmo-renal. La hemorragia alveolar difusa tiene una presentación clínica, que es la falla respiratoria aguda provocada por la hemorragia alveolar. Esa hemorragia alveolar uno la puede objetivar porque el paciente tiene hemóptisis o porque le hacemos una fibrobroncoscopía y nos encontramos con macrófagos cargados de hemosiderina, manifestación del sangrado. Vemos un pulmón blanco en la radiografía de tórax o en la tomografía. El hematocrito baja y no sabemos dónde se fue la sangre, no tiene sangrado externo, no tiene un sangrado digestivo. En el lavado bronquialveolar encontramos la manifestación de sangrado e irónicamente en la difusión de monóxido de carbono es una de las pocas entidades donde está aumentada y no disminuida. A glomerulonefritis rápidamente evolutiva definimos como el deterioro rápido, días o semanas, de la función renal, más de un 50%, es decir, duplicación del nivel de creatinina basal, acompañado con características de síndrome nefrítico, a veces, muchas veces con frecuencia, asociado a oliguria extrema. El sustrato histológico tiene proliferación epitelial o extracapilar en forma de semiluna. Hablemos entonces hoy en día de la clasificación de vasculitis. Arriba, un famoso esquema que mostraba los grandes vasos, los medianos vasos y los pequeños vasos, y cómo como un árbol se han ido diferenciando cada uno de los subtipos que se ven en el consenso de nomenclatura de Chapel-Hill. Entonces, comencemos con vasculitis de grandes vasos. Los vasculitis de grandes vasos comprenden básicamente dos: la arteritis de célula gigante y la enfermedad de Takayasu. La arteritis de célula gigante o arteritis temporal, arteritis de Horton, así se fue llamando con el tiempo, es una arteritis granulomatosa
de la aorta y las grandes ramas con una cierta predilección por ramas extracraneales. De hecho, lo que estamos viendo acá es la arteria temporal del paciente. Usualmente es una enfermedad del adulto mayor, y se asocia con una entidad que se llama polimialgia reumática. El paciente de la izquierda nos consultó por cefalea novedosa, rigidez y embaramiento en cintura escapular, es decir, un síndrome polimiálgico, y la biopsia de la arteria temporal nos mostró esa enorme proliferación que obstruía prácticamente toda la pared. El primer concepto es que no se asusten, que es una arteria que puede ser biopsiada y no va a traer problemas porque además ya prácticamente en la mayoría de los pacientes está obstruida y hay otras ramas colaterales. ¿Qué cosas importantes nos muestra el lado derecho de la diapositiva? Es que a veces están comprometidas ramas intracraneanas. Por ejemplo, la oftálmica. La aparición de fenómenos oftálmicos, por ejemplo, una amaurosis fugaz, es decir, alguien que se queda ciego y rápidamente vuelve a la visión, es para nosotros un criterio de emergencia que requiere un gesto terapéutico rápido porque el paciente puede quedar en un segundo episodio sin visión. La polimialgia reumática, que a veces ocurre acompañada y muchas veces solita, se define como un dolor en cintura escapular y pelviana, ocurre habitualmente en mayores, en gente de la segunda y tercera edad sobre todo, embaramiento o rigidez matinal, reactante de fase aguda, es decir, una anemia por desorden crónico y eritro y PCR elevada, y tiene una respuesta espectacular incluso a bajas dosis de corticoides. El paciente con 8 o 16 miligramos de meprednisona se siente espectacularmente aliviado. ¿Cuál es el vínculo entre polimialgia y arteritis de células gigantes? 40-60% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen síntomas de polimialgia reumática y en la mitad de los casos es su primera manifestación. Al revés, si buscamos a todos los polimiálgicos, 10-15% tienen arteritis de células gigantes acompañante. Una y otra pueden ocurrir antes, durante o después. En general, en el último renglón, tengan un concepto muy importante. El tratamiento de las arteritis de células gigantes requiere de dosis mayores que la polimialgia reumática. Yo les decía que 8 o 16 miligramos de meprednisona, teltisona, meticorten del comercio, alcanza para que el paciente tenga una respuesta espectacular. Cuando uno tiene una arteritis de células gigantes, debería comenzar con una dosis plena, entendiendo a dosis plena a 1 miligramo kilo peso, aproximadamente 60 miligramos de meprednisona día. ¿Hay maneras de objetivar la inflamación de los grandes vasos? Sí, dos en los últimos tiempos. Uno ha sido el PET, es decir, la tomografía por emisión de positrones capta glucosa marcada en grandes vasos. En A y B de la izquierda vemos antes y después cómo se marcan las subclavias y cómo desaparecen después del tratamiento con corticoides. Lo mismo arriba y abajo con vasculitis de grandes vasos. Otro medio que tenemos antes de comenzar esta segunda es el ecodoppler. El ecodoppler nos da una señal de halo oscuro alrededor de la pared vascular, que es la importante que queremos ver. La segunda vasculitis de grandes vasos es la arteritis de Takayasu. Fíjense qué interesante. Takayasu
era un oftalmólogo que notó, sobre todo lo describió en mujeres jóvenes, un anillo, un ring, en el fondo de ojo. Lo presentó en el Congreso de Oftalmología de Japón, donde había clínicos, y dijeron, uy, nosotros tenemos de esas pacientes jóvenes que no tienen pulso. La llamada enfermedad sin pulso es la arteritis de Takayasu, que es una inflamación granulomatosa de la aorta y ramas principales que ocurre principalmente en menores de 50 años, y esto la vuelve especialmente dramática. Como ya lo escuchamos, fue descrito en jóvenes asiáticas, pero en realidad ocurre en todas las etnias. Es poco frecuente, existe cierta, como en todas estas, agregación genética. En muchas de estas enfermedades yo le voy a hablar de criterios clasificatorios. Recuerden que son criterios para que yo compare un paciente con otro. Sin embargo, puedo no necesitar todos los criterios para arrancar una terapéutica si yo tengo una evidencia clara de que el paciente lo tiene. Por eso siempre cuando vean criterios, y esto llévenlo al lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, piensen que son criterios clasificatorios. Por otra parte, muchos de estos criterios ya son viejos, es decir, tienen más de 20 o 30 años. Sin embargo, todavía no han sido reemplazados. Para la arteritis de Takayasu, entonces, la edad, recuerden que hablábamos de más de 50 en la arteritis temporal, hablamos de menos de 40 en el Takayasu. Claudican las extremidades. Yo tengo una paciente que salía a correr, es runner, y de repente le empezaba a doler el brazo derecho y de repente uno le tocó el pulso y no había pulso, y era una arteritis de Takayasu. En la temporal también puede haber claudicación. Por ejemplo, claudicación de la masticación. El masseterino claudica, es un músculo que se usa y no tiene irrigación, claudica. Volvamos a Takayasu. La disminución del pulso o la disminución de la tensión arterial y sobre todo una asimetría entre ambos brazos, la presencia de soplo carotidio, recuerden que estamos hablando de territorios en pacientes jóvenes, o dolor, carotidinia o carotodinia, es decir, el dolor sobre la región de la carótida. Eso, más anormalidad arteriográfica, que era lo que se describía en los 90, nos da una sensibilidad de más del 90% y una especificidad de más del 97%. El gol estándar sigue siendo la arteriografía. Sin embargo, sepamos que toda arteriografía, y esto vale para cualquier territorio, muestra la luz y no la pared. Uno infiere la lesión de la pared por la estrechez de la luz. A medida que van avanzando los años y se van sumando, por ejemplo, la resonancia y la angioresonancia, ya comenzamos a ver, primero, la luz vascular, ahí marcado en rojo vemos un aneurisma, y podemos comenzar a inferir hallazgos en la pared de los vasos, Es decir, de acuerdo a las diferentes técnicas de iluminación T1, T2 que tienen la resonancia, podemos ver engrosamientos en las paredes vasculares de grandes vasos. Esta es una chica que consultó a la consulta, tenía 36 años en su momento, por mareos. Y fíjense la terrible estenosis bilateral a la salida de los grandes vasos. Esto, además del tratamiento médico, es susceptible, como en este caso, sobre todo cuando la paciente está ya enfriada con el tratamiento médico, de
el uso de stent. Ahí ven claramente cómo se pudo colocar el stent, que es esa malla que se ve en la salida vascular, donde gracias a Dios pudimos dilatar por lo menos en uno. Afortunadamente, por ser joven y tener un buen polígono de Willis, alcanzaba para irrigar sin producir ningún déficit, tamaña lesión vascular. Si yo les muestro esta aorta y ilíaca, ven que la izquierda ha desaparecido y tiene una arteria vicariante por encima, y les digo que es un paciente aterosclerótico de 80 años, bueno, es una catástrofe. Ahora, si les digo que este es una arteritis de Takayasu en un joven de 30 años, y bueno, piensen en la magnitud o en la severidad que tiene esta patología. Pasamos a vasos de mediano tamaño, y acá también hay dos paradigmas: la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Casualmente también, en general, la poliarteritis nodosa es una enfermedad del adulto y la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de los niños. Alguien, sobre todo para lo que ya vimos, grandes vasos, postuló el término inmunovasculosenescencia, es decir, planteó que la arteritis temporal y el Takayasu no serían sino manifestaciones clínicas de una misma enfermedad, con la única variante que su expresión clínica tiene que ver con la edad. Es para pensarlo, por lo menos. La poliarteritis nodosa es una inflamación necrosante de arterias de mediano o pequeño calibre que no tiene glomerulonefritis. Esto que no tiene glomerulonefritis es importante, muchachos, porque, y chicas, si ustedes se acuerdan la primera visión que yo les mostré en síndromes clínicos, donde veían este riñón y veían los múltiples aneurismas, si ustedes hacen una punción biopsia tratando de buscar una glomerulopatía, se pueden encontrar que un sangrado les lleva puesto el riñón y lo pierden porque hay que sacárselo. Con lo cual, ojo cuando estudien estos pacientes, porque el primer gesto diagnóstico es la arteriografía y no la biopsia renal. Lo que antes era moderno, hoy ya lleva 30 años. Un médico francés una vez nos dijo, miren, la poliarteritis nodosa es una complicación poco frecuente de la hepatitis B. Si ahora la hepatitis B está desapareciendo en virtud de la vacunación, cuando vean una poliarteritis por hepatitis B, véanla porque va a ser cada vez más probablemente uno de los últimos y en extinción. A su vez, tenemos cada vez más poliarteritis nodosa secundarias a hepatitis C u a otras patologías. La presencia de 3 de estos 10 criterios, con una sensibilidad y especificidad mayor del 80%, nos sirven para clasificar a la poliarteritis nodosa. Fíjense, pérdida de peso, dolor testicular, mono o polineuropatía, la hipertensión arterial, la disfunción renal, la libido, las mialgias, todos son criterios clasificatorios de poliarteritis nodosa. Yo les mostré cómo la poliarteritis nodosa había sido la primera descrita por Kussmaul y Meyer, porque notaban la presencia de nódulos subcutáneos que en realidad se referían a bifurcaciones arteriales, en donde la vasculitis producía un fenómeno inflamatorio que era capaz de ser palpado a través de la piel. La mononeuritis múltiple es una manifestación clínica de vasculitis, siendo la poliarteritis nodosa, en donde la afectación ocurre en los vasa nervorum, una de las más comunes. Yo les decía que en la arteritis temporal uno podía biopsiar, y esto parece dramático, una arteria, pero es cierto, podemos.
Y hay un nervio que es el nervio sural o tibial posterior, que es un nervio biopsiable, sin producir un déficit importante, y cuando tengamos necesidad de saber o definir con extrema claridad si una neuropatía responde a fenómenos inflamatorios, vasculíticos o otra etiología, es un nervio biopsiable. La livedo reticularis es una venulitis en general que aparece en múltiples patologías. Ojo que puede ser un fenómeno normal. Más de una señorita que ha salido del frío de la playa se encuentra con sus livedos reticulares en miembros inferiores. Pero lo cierto es que acompaña fenómenos vasculíticos, acompaña a veces trombofilias, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, y acompaña vasculitis como la poliarteritis nodosa. Aneurismas mesentéricos son característicos en el compromiso vascular de la poliarteritis nodosa. Enfermedad de Kawasaki. Primero, es una enfermedad del niño. Segundo, tiene lo que se llama un síndrome linfomucocutáneo. Es causa de cardiopatía adquirida, la primera causa de cardiopatía adquirida en los Estados Unidos. Y puede producir catástrofes, como son infarto agudo de miocardio o aneurisma en chicos, en nenes de 4 años, 5 años. Los criterios diagnósticos en este caso, son hiperemia conjuntival, eritema palmoplantar, que después termina descamando, un exantema y adenomegalias. Yo les contaba que esto tiene que ver con fenómenos vasculíticos y habrán oído hablar con el coronavirus del término tormenta de citoquinas, es decir, cuando el proceso inflamatorio se derrama sobre múltiples órganos y sistemas, produce una enfermedad que es Kawasaki-like. La fase aguda tiene entonces todo lo que le contamos: fiebre, eritema, erosiones bucales, edemas, con linfadenomegalias, sobre todo cervicales. En general remiten espontáneamente, pero tenemos que tratarla porque en un fragmento, en un porcentaje no menor, puede haber complicaciones. Y puede a veces llevar a una fase crónica que da aneurisma, ruptura, trombosis, infarto e incluso muerte súbita en el niño. Vasculitis de pequeños vasos. La vasculitis de pequeños vasos ha tomado mucho impulso en los últimos años a medida en que aparecieron sobre todo los ANCAs. Los ANCA fueron descritos primero como un fenómeno de la inmunofluorescencia. Arriba vemos un anticuerpo que florece en el citoplasma de los neutrófilos o en su periferia, y entonces se describieron patrones C y patrones P. En la medida que fue avanzando a través del método de ELISA, se encontraron cuáles eran los antígenos involucrados en este patrón de inmunofluorescencia, y se encontró que en la inmensa mayoría de los casos el ANCA-C está vinculado a la proteinasa 3 y el ANCA-P a la mieloperoxidasa. Ahora, ¿qué son todos estos elastasa, proteinasa 3, catepsina y mieloperoxidasa? Son los gránulos que normalmente tenemos en los lisosomas de los neutrófilos. Es decir, que ninguno de estos es un antígeno extraño, son antígenos propios, son enzimas que tenemos todos los normales. Ahora, cuando aparecen anticuerpos contra estas enzimas, estamos en presencia en general de enfermedad. Las vasculitis ANCA asociadas se definen entonces, ¿por qué? Porque casi en un 90%, fíjense, que
A la izquierda, el antiguo Chur-Strauss, esta granulomatosis con poliangeitis, la del medio, que es la poliarteritis microscópica, y las dos de la derecha, que corresponden al antiguo Chur-Strauss, y fíjense que el Chur-Strauss es el que menos positividad tiene, pero sí tiene cuando hay compromiso renal. Otra cosa interesante que abona la genética de estas enfermedades es que en general en el occidente predomina la enfermedad por proteinasa 3, habitualmente entonces ANCA-C proteinasa 3, mientras que en el oriente predomina el patrón P acompañado por una ELISA MPO. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante porque estos anticuerpos, y esto está muy bien demostrado sobre todo en el anti-MPO, son patogénicos. Esto es importante entenderlo, porque no todos los anticuerpos en autoinmunidad son patogénicos. Es decir, supongamos el lupus. Muchos de los anticuerpos están ahí porque representan la reacción normal que el organismo tiene ante un fenómeno apoptótico. Es decir, hay muerte, destrucción celular, se muestran antígenos y el organismo trata de sacarlos con anticuerpos. Sin embargo, en este caso, como en la tiroiditis o como ocurre en la miastenia gravis, se puede demostrar in vitro que si uno agarra anticuerpos IgG, anti-MPO y lo inyecta en un ratón, les produce una enfermedad caracterizada por glomerulonefritis A, por vasculitis B, angeitis de piel C y hemorragia pulmonar D. Es decir, les produce una vasculitis sistémica poniéndole estos autoanticuerpos. Otra evidencia dramática es esta, por ejemplo. La mamá era portadora de una poliarteritis microscópica con ANCA-P positivo. Se embaraza, tiene el bebé y el bebé nace con un síndrome pulmorrenal. Fíjense, a la izquierda, el pulmón blanco, a la derecha, el chico curado porque se le hizo una exsanguíneo-transfusión más el tratamiento esteroide. Y fíjense ahí cómo la mamá iba teniendo anticuerpos y cómo el bebé fue disminuyendo a medida que pasaron los días después del parto el nivel de anticuerpos. La primera enfermedad de las tres más importantes es con mucho la antigua enfermedad de Wegener, actualmente granulomatosis con poliangeitis, que compromete básicamente tres lugares. La vía aérea superior, entendiéndose a la vía aérea superior a esto que estamos viendo, ojo, nariz, garganta. La vía aérea inferior, es decir, el pulmón y el riñón. Esos son los tres lugares en donde, o territorios en donde esto ocurre. Fíjense esta nariz en silla de montar de la derecha, que ocurre en enfermedades granulomatosas. Sus diagnósticos diferenciales son la sífilis, la lepra, la policondritis. Esto es una cosa grosera, pero es cierto que los pacientes pueden tener nódulos y pueden cavitar. Estas son enormes abscesos pulmonares prácticamente en un paciente. Nosotros buscamos, porque es importante, tratar de ver si nuestros pacientes, la mayoría de las enfermedades están descritas en otros países, pero saber qué pasa con nuestros enfermos en Argentina. Y cuando comparamos una serie poblacional argentina, encontramos que seguíamos teniendo sobre todo compromiso pulmonar y renal por encima del compromiso de la vía aérea superior. Es decir, que prácticamente el pulmón y el riñón duplican
el compromiso de la vía aérea superior. Sin embargo, existe. Este es un chico que nos vino derivado del Chaco con diagnóstico de enfermedad parasitaria. Pensaban que había tenido algún tipo de leishmaniasis, que le había comido. Fíjense cómo su cabum en la tomografía de arriba a la derecha ha desaparecido y el chico estaba ciego. En realidad lo que tenía era un Wegener. Cesó la enfermedad con ciclofosfamida a altas dosis. El pulmón, por último, es otro de los afectados. Fíjense, esto es un pulmón con una diferencia de 24 horas, que es lo que ocurre cuando hay una hemorragia alveolar, que es un fenómeno catastrófico y agudo. La segunda granulomatosis con poliangitis tiene eosinófilos, la antigua Chur-Strauss. Es decir, son pacientes que en general tienen antecedentes de asma o de atopía. Comprometen básicamente dos territorios, el territorio pulmonar y otra tan importante porque es grande su mortalidad, el compromiso cardiovascular del Chur-Strauss. Es muy importante porque puede llevar a falla cardíaca y a muerte. Hay muchos criterios para la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Los viejos hablaban de asma, eosinofilia, la neuropatía, los infiltrados pulmonares y los eosinófilos extravasculares, es decir, la presencia de esta eosinofilia en la biopsia de algún territorio afectado. La tercera, vasculitis de pequeños vasos, ANCA asociada, que no tiene granulomas, es la poliarteritis microscópica, en donde es muy común el compromiso renal. Este es una necropsia de un paciente que tuvo un síndrome pulmorrenal, ANCA P positivo, por una poliarteritis microscópica. Los hallazgos típicos de la extracapilar proliferativa. La vasculitis de pequeños vasos tiene otros componentes, además de los ANCA asociados, que son la enfermedad asociada a membrana basal glomerular. Antiguamente, irónicamente, volvemos a la actualidad, Goodpasture describe el síndrome pulmorrenal en la gripe española, en el año 18. Fíjense qué interesante. Casi 100 años después se comprende el mecanismo del síndrome de Goodpasture. Este tiene que ver con que, por causas que desconocemos, la estructura del colágeno de la membrana basal tiene un cambio conformacional, la conformación cuaternaria. Este cambio conformacional lo vuelve antigénico y el paciente desarrolla anticuerpos contra ese colágeno deformado. Se lo llama entonces una conformopatía autoinmune. Esto derivó de estos dos trabajos que estudiaban enfermedades renales que eran parecidas a esta. Y descubrió que era la estructura del colágeno lo que producía la inmunogenicidad. Les vuelvo a contar de la vasculitis crioglobulinémica. Antes, cuando yo estudiaba, había una crioglobulinemia que se llamaba mixta esencial. Hoy en día se sabe que la inmensa mayoría es secundaria, por ejemplo, a virus de hepatitis C. Y es una enfermedad predominantemente por inmunocomplejos. Esta es una paciente que tenía terribles manifestaciones cutáneas y si uno le sacaba el suero, prácticamente más de la mitad era una sustancia lechosa, que era la precipitación de las crioglobulinas.
Esta mujer se curaba o mejoraba francamente cuando le hacíamos una plasmaféresis. La antiguamente llamada vasculitis de Johnley-Henoch o Henoch-Johnley, recuerden, el pediatra y el anatomopatólogo, que es una enfermedad de los chicos que tienen síndrome general, dolor articular, dolor abdominal y a veces compromiso renal, es una vasculitis por IgA que afecta pequeños vasos. La vasculitis leucocitoclásica es una vasculitis bastante frecuente. Ustedes van a ver en la práctica médica muchos pacientes que hacen síndromes vasculíticos, por ejemplo, por antiinflamatorios, diclofenac o similares. Hay enfermedades poco frecuentes, pero ténganlas en cuenta. El BSET ocurre en nosotros, en nuestra población argentina. El BSET es una enfermedad que se caracteriza por úlceras orales y genitales, compromiso articular, acné cutáneo. La enfermedad de Cogan por alteraciones en la visión y alteraciones en la audición es menos frecuente, pero el BSET sí es frecuente en nuestro medio. Arteritis primarias del sistema nervioso, arteritis cutánea, aortitis aislada y la arteritis cutánea pura constituyen vasculitis de órgano aislado. Cuando la vasculitis ocurre en el contexto de una enfermedad, yo les decía que hablábamos de vasculitis secundarias. En realidad hoy se las clasifica como vasculitis asociada a enfermedad sistémica, lupus, artritis reumatoidea. Por último, tenemos ya algunas enfermedades en donde ya podemos definir etiología. Entonces, la vasculitis crioglobulinémica asociada a hepatitis C la definimos como tal. El ANCA positiva o la de inmunocomplejos asociada a alguna droga específica la podemos definir como de etiología probable. La leucemia asociada a cáncer, ejemplo, la llamada leucemia de células vellosas o leucemia de células peludas, se acompaña de vasculitis, en este momento definida como de etiología probable. Hecho entonces la introducción clínica de todas las vasculitis sistémicas, unamos un poco algunos criterios de importancia en cuanto a la terapéutica. Este es un concepto muy importante. Una cosa es actividad y otra cosa es daño. Si yo tengo un incendio, necesito agua. Si yo tengo una destrucción y le tiro más agua, es probable que lo derrumbe. Esto pasa con las actividades y los daños de las enfermedades autoinmunes. Es decir, el paciente en plena actividad necesita corticoides inmunosupresores. Si el paciente lo que tiene es secuela y no actividad, necesita sostén. Y es muy importante. Cuando vieron lupus, vieron que uno le hacía la biopsia y el anatomopatólogo decía, esto tiene tales signos de actividad y tales de daño. Entonces, la actividad requiere antiinflamación e inmunosupresión, el daño no. Cuando hacíamos el trabajo sobre reumatosis con poliangiitis, hablábamos de remisión y de remisión parcial. Y los revisores nos dijeron, ¿qué es remisión parcial? O define remisión. Remisión es la ausencia total de actividad. Entonces, remisión parcial, ¿qué es? ¿Como un principio de embarazo? ¿Un principio de cáncer? ¿A qué me refiero? A que hay que definir claramente. Uno no tiene un principio de embarazo. O está embarazada o no está embarazada. Y las enfermedades reumáticas deben ser medidas. Eso los van a escuchar, sobre todo en artritis y en espondilitis, se llama
clinimetría. Clinimetría. Es decir, medir las dimensiones de una enfermedad. Dimensiones que son la actividad, el daño. Otra dimensión es las incapacidades que va generando. Es decir, un paciente que no puede abrir una puerta, que no puede coser, que no puede cortarse la comida, que no puede abrir una lata, un paciente que no puede tener relaciones, un paciente que no puede ir a trabajar, un paciente que no puede tener una vida social, tiene un deterioro franco. El deterioro no son deterioros orgánicos solamente, son sociales y económicos. Y por supuesto están, a lo último, los outcomes duros, las medidas duras, es decir, la mortalidad que tiene una enfermedad o, por ejemplo, la llegada a la falla renal terminal, es decir, a la diálisis. ¿Qué vemos en el laboratorio de las vasculitis? En el laboratorio de las vasculitis vamos a ver, primero, en general, reacción de fase aguda. Es decir, las vasculitis suelen tener una inflamación sistémica. La inflamación sistémica tiene todo lo que ustedes conocen. Es decir, suele tener una anemización. Habitualmente saquen los casos de hemorragia pulmonar o saquen hemorragias. La anemia por desorden crónica es la que prevalece, es decir, aquellas en la cual uno tiene una ferremia baja, pero sin embargo tiene una ferritina elevada. Tiene leucocitosis en general con neutrofilia. Tiene los marcadores de reactantes de fase aguda, eritro, PCR, fibrinógeno, todos elevados. Tiene toda la reacción sistémica que tienen que ver con básicamente con la liberación general de IL-1, interleuquina 1, IL-6, alfa-TNF, es decir, todos los mediadores de la respuesta inflamatoria. Cuando el mecanismo es el inmunocomplejo, tenemos que pedir el inmunocomplejo y eso puede ir desde el FAN para el lupus, el esclerodermia 70 o el centrómero para la esclerodermia, los factores reumatoideos, el anti-CCP para la artritis reumatoideo, complemento o crioglobulina. Tenemos que avanzar y pedir aquellos anticuerpos que sean patogénicos. Les conté que los ANCA, ahí ven IFI y ELISA, los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Les cuento que si uno tiene un síndrome pulmorrenal, por ejemplo, como forma de presentación, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y antimembrana basal glomerular se llevan más del 60%. Si uno le suma el FAN, el 90% va a poder ser hecho diagnóstico a través de estos tres anticuerpos. La presencia de trombofilia se debe medir y, por supuesto, tratar de descartar una virosis acompañante o gatillo. En este momento, les vuelvo a contar, tenemos mucho Kawasaki-like por coronavirus. ¿Puedo yo animarme a hacer un tratamiento común para todos? Sí, hay algunos principios que son básicos. Primero, si uno tiene un antígeno conocido y vinculado, debe removerlo. Es decir, si yo no sé que el sílice lo produce, que el paciente toma cocaína, etcétera, etcétera, tengo que sacarlo. Son las únicas eventualidades etiológicas en las cuales puedo actuar yo. Si el paciente lo puedo manejar con antialérgicos comunes porque tiene una manifestación cutánea mínima, ok, lo hago con eso. Ahora, si el paciente tiene una manifestación vital o de órgano de choque, por ejemplo, una manifestación oftalmológica, una manifestación pulmonar, una manifestación renal, una manifestación cardiológica, yo tengo que atacar fuertemente la enfermedad. Y atacar fuertemente la enfermedad es el uso de corticoides y el uso de ciclofosfamida. Cuando yo uso corticoides, el corticoides lo puedo usar en dos maneras. Como fuerza de ataque, uso lo que llamo pulso.
pulso de corticoide es aproximadamente 1000 miligramos de metilprednisolona, el solumedrol del comercio endovenoso, durante 3 a veces a 5 días. La deltisona o meprednisona se usa en general a 1 miligramo kilo peso y es vía oral diaria. Uno de los inmunosupresores más usados en el momento de necesidad aguda es la ciclofosfamida, que también se da por vía endovenosa en pulso, el pulso es de 1 gramo. Se la suele dar por única vez, se espera 10 días y se ve el recuento de glóbulos blancos, porque todos los inmunosupresores suelen ser mieloablativos, y después se va a continuar, pero nos sirve para el momento agudo. Recuerden algunas premisas básicas. Cuando uno debe iniciar un tratamiento inmunosupresor, en la medida que nos dé el tiempo, uno debería conocer cuál es el estatus inmunológico del paciente. ¿A qué me refiero? Si el paciente tuvo o ha tenido una tuberculosis, si el paciente tiene Chagas, si el paciente tiene una parasitosis, si la paciente tiene o el paciente tiene HPV, si el paciente está vacunado contra sarampión, contra zóster, contra HPV, es decir, porque lo voy a inmunosuprimir y es de mala práctica que ocurra una complicación por la inmunosupresión en algo que sea eventualmente prevenible. Debo mantener entonces un recuento de leucocitos por encima de 3000 o 4000. Hago profilaxis del girovesi con Bactrim, con trimetoprim sulfa, de la tuberculosis con isoniazida, y como son pacientes a los cuales voy a tener con corticoterapia crónica, de hecho vayan metiéndose en la cabeza que mi objetivo va a ser el mantenimiento en remisión o con la menor actividad posible, voy a tratar de evitar el daño que le voy a producir en los huesos con calcio y vitamina D, a veces agregándole algún antirreabsortivo. Hay otros medios a través de los cuales uno puede luchar con nuestras enfermedades. Cuando hay falla renal, indudablemente yo lo tengo que dializar, ¿no es cierto? La terapia supletoria de la función renal es mandatoria. En un momento tuvo mucha importancia el recambio plasmático o plasmaféresis. Hoy en día sabemos que tiene un valor relativo. De cualquier manera ayudaría a la ulterior supervivencia del riñón. De cualquier manera tengamos en cuenta una cosa que es importante. Cuando hacemos una plasmaféresis, le removemos factores que pueden estar produciendo la enfermedad. Pero ojo que le estamos removiendo también los tratamientos que le hacemos al paciente. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una plasmaféresis si antes le dimos inmunoglobulina endovenosa o un anticuerpo monoclonal. Hagámosle antes la plasmaféresis y después coloquémosle la inmunoglobulina. Y por supuesto, fijémonos de ponerle la droga, por ejemplo, ciclofosfamida post-plasmaféresis, para evitar el rebrote. Siempre el concepto es tratar de ahorrar corticoides. Son ahorradores de corticoides en primera línea la azatioprina, el metrotexato y el mofetilmicofenolato. Se postula para la granulomatosis con polangeitis que la trimetoprim sulfa, aparte de lo que ya les mostré, profilaxis del girovesi, serviría para ulteriores confrontaciones con estafilococo que pueden hacer rebrotar la enfermedad. Pero lo cierto es que el mantenimiento en general primariamente se hacía con azatioprina, con metotrexato y con mofetilmicofenolato. En los últimos años, tanto para el momento agudo como incluso para el mantenimiento, ha ingresado el rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos B, CD20 positivos. El linfocito CD20 positivo es un linfocito maduro, es decir que en general al paciente no le depresionamos de todos, quedan con linfocitos que después van a proliferar y quedan con plasmocitos comprometidos, es decir,
puede ocurrir una hipo o una agammaglobulinemia, es una cuestión desgraciada pero menor. Y hoy en día se lo usa también periódicamente, cada 6 meses, como mantenimiento. Este ha sido entonces un panorama general de las vasculitis sistémicas, de su clasificación, de sus principales presentaciones clínicas, de su tratamiento, que lo vamos a complementar con la terapéutica de las enfermedades antiinflamatorias y autoinmunes. Les dejo mi mail por si quieren o tienen alguna pregunta y les doy nuevamente las gracias y les pido que se cuiden.